El mercader de Venecia es una obra teatral escrita por William Shakespeare entre los años 1596 y 1598, que no se publicó hasta 1600. Esta obra cuenta con dos adaptaciones cinematográficas, una adaptación televisiva producida por Jonathan Miller para la BBC, dirigida por Jack Gold, y una película dirigida por Michael Radford. Ya que no es posible extendernos mucho en el trabajo por cuestiones de tiempo, intentaré hablar de la película de la manera más óptima posible. Ahora sí, hablemos de la película. Bassanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero es pobre, le pide a su mejor amigo Antonio, un rico mercader, que le preste 3.000 ducados que le permitan enamorar a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo su dinero empleado en barcos en el extranjero, decide pedirle prestada la suma a Shylock, un usurero judío. Shylock acepta prestar el dinero con la condición de que si la suma no es devuelta en la fecha indicada, Antonio tendrá que dar 1 libra de su propia carne de la parte del cuerpo que Shylock dispusiera. Por voluntad de su padre, Porcia debe casarse con aquel pretendiente que escoja de entre 3 cofres, uno de oro, otro de plata y uno tercero de plomo, aquel que contenga el retrato de ella. Bassanio elige el tercero, que es el correcto, y se compromete con Porcia. Ella le da un anillo como muestra de amor y le hace prometer que no se lo quitará. Lo mismo hace Nerissa, criada de Porcia, con un Graciano, que es un amigo de Bassiano. Los barcos de Antonio se hunden y la deuda no se paga. Shylock reclama su libra de carne y exige que sea la parte más próxima al corazón. Tal situación desemboca en un juicio presidido por el Dux de Venecia, al que asisten Porcia disfrazada de abogado y Nerissa de ayudante. Porcia da la razón a Shylock y admite que por ley puede cobrarse la libra de carne. Sin embargo, solo puede ser carne y por lo tanto no puede derramar ni una sola gota de sangre. Shylock desiste de su reclamo y pide luego el doble de lo que le debían, pero le dicen que si no accede al cumplimiento del contrato anterior se iría preso, salvo que done todas sus riquezas. Así, el Dux le quita sus riquezas y le da la mitad a Antonio y la mitad al Estado. Antonio dice que le perdonará su parte si se convierte al cristianismo y le da sus propiedades a su hija Jessica, que Shylock había desheredado por haberse fugado y casado con Lorenzo, un cristiano. El abogado y su ayudante les piden como muestra de gratitud a Bassiano y a Graciano el anillo que llevan puesto. Ellos al principio se niegan, pero terminan por entregárselo. Cuando llegan a Belmont, casa de Porcia, ambos aparecen sin el anillo, por lo que son recriminados, pero al final Porcia y Nerissa les muestran los anillos y confiesan la verdad. Además, Porcia informa a Antonio que 3 de sus barcos han vuelto sanos y salvos. Aquí William Shakespeare nos muestra una obra muy especial, ya que va desde la tragedia con el pedido tan macabro de Shylock a mitad de la obra hasta la ironía con el desenlace del juicio. También tengo para decir que los personajes poseen una muy buena historia, la obra tiene una gran calidad. Y si hay que destacar un papel, diría yo que el que se desempeña es Porcia, por todo el papel que se le desarrolla dentro del argumento. En el punto del juicio es uno de los más representativos para mí, ya que es donde la película más se relaciona estrechamente con el derecho. En este se desenmarca el protagonismo de Porcia al hacer un uso magnánimo del derecho. Es sumamente sorprendente. La primera vez que uno lo ve realmente no se lo espera, porque cuando todo parecía estar perdido, esto da un gran giro. Cuando Shylock, que desarrolla un papel de antagonista, podríamos decir, pierde todo cuando parecía que tenía todas las de ganar. Y este fue mi trabajo sobre el mercader de Venecia. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención prestada.